El lenguaje propio de Flex es el MXML. Es un lenguaje basado en XML que, como vamos viendo, es muy fácil programar con él. Sin embargo, lo que vamos a generar cuando terminamos nuestras aplicaciones no son simples páginas de código HTML o simples archivos de texto. Lo que vamos a generar van a ser archivos SWF. Los SWF son los archivos finales de las aplicaciones Flash. De hecho, el visor para visualizar estos archivos va a ser siempre el Flash Player. Esto tiene también una consecuencia, y es que para mejorar nuestras aplicaciones de Flex vamos a poder utilizar el lenguaje de programación propio de Flash. Así que, además de poder utilizar el MXML, también vamos a poder utilizar ActionScript. Vamos a ver cómo podemos hacer llamadas a ActionScript desde mis aplicaciones Flex. Para hacerlo tengo un ejemplo aquí completamente vacío, y lo que voy a hacer en la vista de diseño es traerme un botón, colocarlo en el centro de la pantalla. Voy a poner en él, por ejemplo, púlsame. Ya lo tengo preparado y lo que voy a hacer va a ser configurar este botón para que cuando haga clic, ActionScript llame a una ventana de alerta. Para ello, lo que puedo hacer es, o mediante el código o mediante sus propiedades, asociarle a un evento, en este caso al clic, que cuando haga clic ocurra algo. ¿Y qué es ese algo que quiero que ocurra? Lo que voy a hacer va a ser que llame a la clase alert de ActionScript, que me muestre esa alerta y con determinado texto. Por ejemplo, el típico Hola Mundo. Ya he escrito ese código y podemos verlo también en la vista de código. De hecho, voy a reescribirlo. Hola Mundo. Lo voy a poner entre comillas simples. Cada una de estas propiedades va metidas entre comillas, con lo cual, para pasar texto dentro de ello, como en otros lenguajes de programación, lo que voy a tener que hacer es escribir ese texto como comillas simples para que se entienda como una cadena de caracteres. Así que lo que estoy haciendo es utilizar un evento que va a llamar a ActionScript y que va a ejecutar un determinado código, que es la clase alert show. Vamos a ver que si guardo esto me va a generar un error, y esto es debido, podemos ver el problema que me está indicando un poco más abajo, que estoy llamando a una propiedad alert que no está definida. Esto es debido a que todavía no he importado la clase que voy a utilizar dentro de ActionScript. Para que los archivos SWF no sean excesivamente grandes, lo que se hace es no añadir todas las funcionalidades de ActionScript en ello. Así que las que vamos a utilizar tenemos que usar ActionScript para que se añadan a ese archivo SWF. Para hacerlo lo que voy a tener que hacer es una nueva etiqueta, en este caso de código, que va a ser la etiqueta script. Esta etiqueta script me va a permitir generar código dentro de ella. Va a utilizar la etiqueta data, típica de XML, para meter este tipo de contenidos, y en él lo que voy a hacer va a ser utilizar una sentencia import, y vemos que ya me va a ayudar a añadir los contenidos que estoy buscando. En mi caso es una clase propia de MX, controls, y dentro de los controles la alerta. Lo tengo listo. El siguiente error que me genera es que, aunque yo estoy añadiendo una etiqueta que es un código externo, este código en realidad va a formar parte de mi aplicación, así que por ello no puede estar colocado fuera de lo que es la aplicación, sino que tengo que colocarlo siempre dentro de ella. Si guardo, vamos a ver cómo ahora sí que funciona, y de hecho si lo pongo en marcha veremos cómo me pone un botón y cómo al pulsar sobre él me añade una alerta de ActionScript. Voy a complicar un poco más esto. Aparte de hacer llamadas simplemente a clases ya definidas dentro del propio ActionScript, puedo hacer otra cosa, puedo hacer llamadas a funciones que haya definido. Así que en este caso lo que voy a hacer va a ser escribir una función, public function, por ejemplo, la voy a llamar saluda, voy a recibir dos parámetros, por ejemplo, el mensaje que va a ser del tipo cadena de caracteres, y el título, que va a ser también de cadena de caracteres. String. No va a devolver ningún tipo de valor. Vemos que según voy escribiendo, él me va dando todos los datos que voy necesitando, porque la ayuda a la programación de Flex no se limita solo a la programación con MXML, sino que también sirve para programar con Flash. De hecho, el framework de Flex es ideal para la programación con ActionScript 3. Ahora lo que hago es llamar a la clase alert
y decirle que me muestre esa ventana de antes, pero en este caso lo que voy a hacer va a ser decirle que le pase como parámetros el mensaje que quiero que aparezca, pero también que tenga un título, entonces le paso ese parámetro título. ¿Cómo puedo llamar a esta función? No hay cosa más simple, lo que tengo que hacer es, en vez de utilizar ese alert show y pasar los contenidos, lo que voy a hacer entre las comillas de click es decirle saluda, o sea, el nombre de la función, paréntesis, entre comillas simples, el mensaje, por ejemplo, hola de nuevo, comillas y el título, por ejemplo, comillas simples, perdón, alerta. Cierro las comillas simples, cierro el paréntesis, guardo y vamos a ver al ponerlo en marcha cómo ahora no solamente me muestra un mensaje, sino que además tiene el rótulo alerta.